¿qué le espera al país? Tenemos actualmente apagones. Entiendo que dependemos mucho de la energía hidroeléctrica, por ejemplo. Entiendo que se vienen sequías si es que la tendencia se mantiene. Así que desde una perspectiva justo de matriz energética, tenemos que buscar alternativas hasta qué desastres naturales esperan. Entiendo que va a llover más que nunca, va a haber incendios, pero no sé si tienen por ahí un par de casos que nos pueden compartir. Esto de los apagones es algo que realmente no nos sorprendió, ¿sí? Parte de mi estudio doctoral fue revisar, por ejemplo, cuánta agua realmente se necesita para producir 1 kWh en el país. Y parte de lo que yo encontré hace más o menos unos 5 años fue que por más de que tengamos toda la generación eléctrica, nunca nos íbamos a poder zafar de las termoeléctricas. Nunca nos íbamos a poder zafar de las termoeléctricas. Y es básicamente por el hecho de que nuestra forma como llueve aquí en el país, justo en los últimos 3 o 4 meses del año, en ningún lado llueve como debería llover. Entonces, hay dos formas en las cuales se puede solucionar eso, y es aumentando la capacidad hidroeléctrica que tienes un montón. Es decir, en vez de tener 100, voy a tener 200 para que en esos meses tener lo suficiente. Poder compensarlo. Ajá. Pero obviamente esa es una inversión que a la final no te está dando los réditos que tú esperabas, porque obviamente si tú produces algo, si tú construyes una hidroeléctrica, esperas que te produzca y que te produzca bien. Y la otra es tratar de generar alguna otra forma de generación eléctrica que sea mejor, que sea igual, sostenible y demás. Pero ahí tenemos otras limitaciones. Entonces, si tú me preguntas cuál es la solución para el país inmediata en la parte eléctrica, tenemos que irnos a las termoeléctricas, pero de las que son eficientes. O sea, por ejemplo, aquí en el país no tenemos ni un ciclo combinado. Entonces, ¿qué es el ciclo combinado? Básicamente es coger una tecnología y ponerle la otra y que los gases que salen de esta caliente esta para que se genere. Entonces ya no necesitas dos combustibles. Wow. Pero eso es una tecnología que ha existido como, yo no sé, creo que 100 años. O sea, no me estoy inventando. Sí, claro, y suena súper innovador, ¿no? Claro, y en el país no tenemos. Y solo te digo la diferencia. O sea, del uno al otro, la eficiencia pasaría del 30 al 40% al 80%. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? Es que, claro, en ese sentido podemos generar electricidad de las termoeléctricas en una forma que sea más eficiente de lo que lo estamos haciendo ahorita. Entonces, si vamos a solucionar este problema, debido a que va a haber más sequías, obviamente va a haber mucha más lluvia, esa sería una forma de hacerlo medio como que en el corto, mediano plazo. Pero de ahí, por ejemplo, si tú me preguntas qué es lo que puede pasar con la parte energética eléctrica del país, vamos a estar en el mismo problema. Y el problema es ese. La generación está en el Amazonas. O sea, prácticamente toda la generación está en el Amazonas. Ahí está Coca-Codo, que no funciona al 100%. Y además tenemos el complejo hidroeléctrico Paute, que es Mazar, Paute y Soplador. Y entonces, ¿qué sucede? Si no llueve ahí, 3 centrales no funcionan. O sea, ese es el problema. Qué vulnerable. Sí. Entonces, claro, la idea es, ok, vayámonos al otro lado. Sí, vayámonos, por ejemplo, al Pacífico. Y tenemos, por ejemplo, Manduriaco, y ahí también había una línea de 3 o 4 que estaban proyectadas a hacerse, que no se hicieron por muchas razones. Pero entonces, claro, ahí uno dice, bueno, ¿cómo puedo complementar y demás? Entonces, yo pensaría que más bien lo que nosotros tenemos que hacer como país es ser muy eficientes en la electricidad. Eso sería el éxito. Y tenemos un montón de opciones, no solamente en la electricidad, sino también en la energía térmica. Sí, en la energía térmica. Y en ese caso podemos reducir un montón el consumo que tenemos o el desperdicio que tenemos. En las partes del cambio climático va a llover más también, pero no cuando necesitamos. O sea, no en los meses donde no llueve. Claro, va a ser más polarizante el clima, ¿no? Exacto. Sí, entonces, en ese caso tenemos que ver cómo podemos hacer para poder en alguna manera maximizar la energía o guardarla. Y es algo que en la ciencia se ha tratado de hacer. Es más, en Europa se ha tratado siempre de acumular el calor que se tiene en verano para el invierno. Porque claro, en verano, se queman y claro, en invierno se congelan. ¿Y se ha logrado?
Hay algunas técnicas que han logrado tener algunos ciclos de... Freddy sabe mucho de eso, entonces ahorita paso con él. Pero, por ejemplo, tratar de hacer eso con algún tipo en nuestro caso, de energía que pueda a capturar, en este caso, la generación eléctrica que tenemos, pueden ser varios. O sea, lo que podríamos tratar de utilizar ya, pero ya es muy a futuro, ¿no? Es hacer que nuestras hidroeléctricas o algunas nuevas sean doble vía. Es decir, cuando tú tienes electricidad suficiente, en vez de que ya nadie quiere consumir, pero tienes agua, entonces le bombeas encima a la montaña y la guardas. Ahora, eso no nos va a durar 6 meses. O sea, eso puede durar a veces horas, de pronto algunos días, pero es una forma de ser inteligentes con el recurso hídrico que tenemos. Okay. Esa puede ser una opción. La otra opción es tratar de cambiar esa agua en algún sistema, sobre todo químico. Por ejemplo, químico me refiero, hidrógeno. Puede ser hidrocarburos. Es decir, tratemos de traducir esa energía a un combustible que lo podamos tener un montón de tiempo ahí, ¿sí? Okay. Sin ningún problema, para que cuando llegue el momento que necesitamos la generación, se vuelva a hacer. Y es algo que ya inclusive se ha tratado. Los de Hidropauta mismo estaban con esta idea de generar hidrógeno cuando tienen suficiente agua. Ahora, desde la parte ambiental, eso a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque le estás quitando agua río abajo. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Se ha hecho unos estudios que dicen que, por ejemplo, con todas las hidroeléctricas que están en la cuenca del Amazonas, realmente el que se perjudica es el río Amazonas, porque no llega la misma cantidad de agua y además los sedimentos que llevan los minerales que hacen que todos esos minerales y nutrientes que están en el Amazonas, que hacen el río Amazonas tan bosque, en este caso, se vean afectados. Pero en términos de energía, podríamos tratar nosotros de utilizar ese tipo de cosas para tratar de acumular. Ahora, eso es muy a largo plazo. Claro, muy a largo plazo. ¿Qué nos espera o qué deberíamos o cuáles serían las recomendaciones, no sé, mi punto de vista de la matriz energética nacional? Yo creo que hay varias cosas que discutiré. La primera es eficiencia energética en el país. Y volvemos otra vez, cambios de hábitos, necesidades reales de energía frente a desperdicio de energía que tenemos en el país, porque el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, business as usual, está siendo muy alta. Y de los estudios que hemos visto, menciono uno que es el de Rafael Soria, de un colega que trabaja en la San Francisco, muestra que si seguimos con estos crecimientos tan altos de la demanda de energía, no podemos. Una pregunta, en un gobierno anterior se habló arduamente de que teníamos la capacidad hasta de exportar energía. ¿Es cierto ese dato? En aquel momento sí. Ah, ok. Pero no contemplaba el crecimiento que íbamos a tener. Y en momentos puntuales también. Es verdad. Es más, todavía se puede. En estos momentos donde tenemos mucha agua. Ahora. Pero ahorita estamos entrando otra vez, ¿no? En un momento de sequía, no. El problema es que lo que no contaban es que a pesar de que teníamos la capacidad para exportar, seguíamos importando. Wow. O sea, la importación nunca paró. Y eso es lo que la gente no conoce. Y cuando tú ves los números, la importación es importante. O sea, te digo una cosa, la importación a veces es mucho más que la generación y la biomasa, la solar y la eólica. Entonces, claro, Villonaco, pucha, sí, genial, ahí lo máximo. También tenemos el biogás, que también funciona, por ejemplo, con los rellenos sanitarios, y también tenemos las azucareras, que son las que más generan, en este caso, electricidad usando el bagazo de caña. Pero la importación llega a ser inclusive más al año. Llega a ser incluso más que esas generaciones renovables. Y entonces, ¿por qué es? Nuevamente, porque a los 3 o 4 meses del año ya no tenemos agua. Justo. Sí. Entonces, ¿qué pasó además? Al final es un balance, ¿no? O sea, claro, sobre todo las importaciones y exportaciones con Colombia tienen mucho que ver con las épocas de estiaje de los dos países. Entonces, que son complementarias. Entonces, canjeamos. Ejemplo, exacto, canjeamos. Y es saludable, yo creo. O sea, es normal. Si a ellos les sobra y nosotros está faltando y luego hacemos lo contrario, está súper bien. No, el problema es este. O sea, si seguimos haciendo crecer la demanda, no habrá, o sea, no hay manera de suplir tanta energía. Tenemos que inventarnos hasta lo que no existe para poder suplir toda esa energía. Entonces, la primera arista yo creo que es esa, empezar a repensar el consumo energético del país para intentar bajarle aumentar la eficiencia. Desde una perspectiva muy de redes sociales, les hablo de que ahora es muy popular la energía solar, por ejemplo.
Ahí viene Ecuador, el otro, sí. justo Ecuador es un candidato para aumentar su capacidad de... Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos una gran ventaja en energía solar con respecto al resto de los países. No somos el país con mayor potencial del mundo porque al estar atravesados por la cordillera de los Andes tenemos una alta nubosidad. Ok. Sin embargo, tenemos una ventaja grandísima que es que todo el año tenemos un recurso casi constante. ¿Eso qué significa? No necesitamos grandes instalaciones de almacenamiento o es bastante predecible la cantidad de energía que vamos a tener. No como la hidro, exacto, ¿no? que tiene un montón. Pero sí tiene sus problemas. Es una energía intermitente. No está cuando tú la quieres. De pasa hecho, una nube y el pico más grande de consumo de electricidad en el Ecuador se da a las 6 de la tarde. Precisamente donde no hay sol. Entonces, claro, obligatoriamente tenemos que tener algún sitio de acumulación. Este es el gran problema de las renovables, y no es problema ecuatoriano, es problema mundial. De todo el mundo. Entonces, sí. De hecho, las investigaciones ahora mismo están enfocadas en cómo almacenar energía. Wow. ¿Por qué? Porque las renovables pueden ser un potencial muy grande. De hecho, la fotovoltaica, los precios de la producción fotovoltaica son los más baratos del mundo ahora mismo. Ahora, que cualquier otra tecnología. Han llegado a ser de 1 centavo por kilovatio hora en sitios específicos, en momentos específicos. Es como el dato, el récord. Yeah. Es súper barato, pero este está conectado directo a la red, es decir, lo produces y te lo comes. Pero si lo quiero tener a las 6 de la tarde, esto sube hasta 20 centavos por kilovatio hora por el acumulador. Claro. Entonces, claro, las renovables tienen este gran inconveniente. Entonces, la segunda parte que yo creo que es importante entender en la matriz energética es que primero sí tenemos un potencial muy grande solar. Solar yo creo que es el más grande que tenemos. Eólico es muy pequeño, existe y deberíamos potenciarlo. Y tenemos algunas otras energías ahí que están también a la cola que deberíamos potenciar. Lo mejor o lo más saludable para una matriz energética es su diversidad. Si apostamos solo a una tecnología, como puede ser el caso que hemos hecho nosotros, a la hidro, nos pasa lo que nos pasa. Claro. Okay. Entonces, lo mejor es tener un abanico amplio.